Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra sesión de esta noche, a nuestra lección de esta noche en nuestro curso La obra del Espíritu Santo, un tema, como siempre, que debemos investigar tomando en cuenta toda la evidencia disponible, razonar acerca de esa evidencia, llegar a conclusiones racionales, conclusiones bíblicas, conclusiones que puedan armonizar con la enseñanza del Nuevo Testamento y de manera total con la enseñanza de las Escrituras. Ninguna explicación o interpretación debe entrar en contradicción con alguna doctrina o con alguna enseñanza o explicación o hecho bíblico muy claro, porque si entra en contradicción, sabemos que hay falsedad y no será del lado de Dios, será del lado nuestro. Entonces, cualquier entendimiento, comprensión, llámele como usted guste, perspectiva, visión, opinión, convicción, creencia respecto a ciertos aspectos de la obra del Espíritu Santo en las cuales o en los cuales usted no concuerde con este servidor, pues puede no concordar. No tenemos que estar de acuerdo 100% en todos y cada uno de los detalles. Ojalá pudiéramos. Pero si en algo no está de acuerdo con este servidor, por favor, le ruego, no tome una posición que contradice o que desafía enseñanzas, hechos muy claros revelados en la Escritura y que nos mostraría que al haber contradicción con ellos, pues hay un problema, hay un error y definitivamente no es de parte de Dios. Bien, vamos entonces a ubicarnos por acá. Las diapositivas están preparadas para que desde aquí no les interrumpa la lectura. Y nuestra lección de hoy es la lección ya número 13, las medidas del espíritu. Así que por favor allí en sus notas valide pues este título y a partir de allí entonces dele seguimiento por favor al contenido de la lección. Vamos aquí a ajustar las ventanas para que podamos darle continuidad al bosquejo. Aquí he colocado las medidas del espíritu, pero en realidad el título es más extenso que eso. No solamente es las medidas del Espíritu, sino las medidas del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, son las expresiones que vamos a analizar a través de la Escritura para ver qué significaban para las personas que leyeron por primera vez esta información. Hay varias ideas en la Iglesia del Señor sobre el tema de las medidas del Espíritu Santo. Vamos a adelantar desde ya que esto no existe. No existen las medidas del Espíritu Santo, pero debido a que algunas personas utilizan este lenguaje, pues nosotros lo vamos a repetir esta noche. Una de las ideas predominantes se expone en el siguiente esquema o bosquejo y vamos a en este sentido, vamos a ver que el Espíritu fue dado, primero, se dice sin medida a Jesús. Número dos, en la medida del bautismo. Ahí nos referimos, perdón, no nos referimos, se refieren los que creen esto al bautismo del Espíritu Santo, bautismo que recibieron, dicen los apóstoles y Cornelio, aunque nosotros ya hemos determinado que fue realmente lo que pasó con Cornelio. Número tres, la otra medida dice que es la medida de imposición de manos para la era de los milagros. Y cuarto, había una medida ordinaria o común. Quiere decir que no se manifestaba en milagros, sino que tiene otros beneficios que no vamos todavía a adelantar porque esto lo veremos en el transcurso de la lección, que esta lección nos puede llevar por lo menos 2 o 3 sesiones. Así que los que hablan de las medidas del Espíritu hablan de esto. Dice, primero está Jesús. Dice que se le dio el Espíritu sin medida. Dicen ellos que dice eso la Escritura. Luego veremos que no es así. Y como se lo dio sin medida a Jesús, creen ellos, no lo dice la Escritura, entonces hacen la deducción de si a Cristo se lo dan sin medida, está implicando que a otros se lo dan con medidas. Entonces se han inventado y se han puesto a buscar, bueno, si hay medidas, ¿cuáles son las medidas? Y en esas medidas que no existen, han encontrado y dicen, bueno, si Jesús es sin medida, entonces está la medida del bautismo en el Espíritu Santo. Eso solo lo recibieron los apóstoles y Cornelio. Dicen los que no han hecho una buena exégesis del tema.
3, está la medida que se daba del Espíritu a través de la imposición de manos de los apóstoles, algo que solamente estaba disponible en el primer siglo. Y 4, está la medida común del Espíritu Santo, que es que me dan el Espíritu Santo a mí, pero no se manifiesta milagrosamente. Esas son las supuestas 4 medidas. En este estudio también consideraremos la expresión lleno del Espíritu Santo. El siguiente bosquejo establecerá el método para interpretar los pasajes que están relacionados con estos puntos. No lo pude ampliar más, así que espero que pueda ser legible para todos. Dice, primero, como siempre, ¿no? El lenguaje es figurativo y luego se explica qué quieren decir con figurativo, que el cuerpo físico no se llena con la persona del Espíritu Santo. Es un lenguaje figurativo que se refiere a lo milagroso, dicen unos. Pueden creer que es para todas las épocas o pueden creer que solo fue para el primer siglo. Por otro lado, están los que dicen que el lenguaje es figurativo, pero se refiere a algo no milagroso. Entonces, unos dirán que el lenguaje se refiere a la morada representativa del Espíritu Santo, es decir, que no es literal, sino figurada. Y otros dirán que el lenguaje se refiere a otra cosa que nos da el Espíritu. 2, otros pensarán que el lenguaje es literal. ¿Qué quieren decir? Que literalmente el cuerpo humano se llena con la persona del Espíritu Santo. Por un lado, habrá los que dirán que esto se refiere a un acto milagroso, que está disponible para todos los tiempos, pero otros dirán que es un acto milagroso que solo estaba disponible en el siglo I. 2, habrán otros que dirán que el lenguaje es literal, que el cuerpo se llena literalmente con la persona del Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo se refiere a algo no milagroso. La tercera persona de la deidad ha descendido del cielo, ha entrado a mi cuerpo, pero dicen que eso no es milagroso. Entonces será natural, ¿sí? Natural como nacer, natural como llorar. Entonces debería suceder con todos los seres humanos, si es natural. Si algo no, y si no es natural, entonces ¿qué es? Es sobrenatural, a menos que haya una tercera categoría. Bueno, alguno dirá, bueno, está la categoría espiritual. No, en realidad no existe otra categoría. La categoría espiritual sale de lo que es literal, no cabe, no cabe. Si estamos en lenguaje literal, estamos diciendo que el Espíritu Santo, así como descendió, se vio, o Juan lo vio descendiendo como aquella paloma, el Espíritu Santo desciende del cielo en el momento que yo me bautizo y cuando voy saliendo del agua, ¡blup!, entra a mi cuerpo. Esta acción tiene que ser natural o sobrenatural. Tiene que ser literal o tiene que ser figurada. Pero bueno, algunos dicen que es literal y de hecho ese es el punto de controversia principal en la iglesia entre los colegas. Considerar que el Espíritu entra a su cuerpo y considerar que este lenguaje es figurativo. Bien, el que piensa que se refiere a lo que no es milagroso, aunque sea literal, unos dirán que el lenguaje se refiere a la morada personal del Espíritu Santo, como explicaba, y otros que se refiere a alguna otra cosa literal que reciben del Espíritu. Así que ese es el bosquejo para que lo tengan allí en cuenta. Por favor, si le puede tomar una foto, una captura, lo que desee, porque vamos a estar volviendo a él una y otra vez como siempre lo hacemos. Este servidor va a rechazar la posición A1A y la posición B1A debido a las conclusiones que ya extrajimos en la lección número 9. También las partes A2B y B2B son preguntas abiertas, pero este servidor no conoce ninguna otra explicación que haya sido dada por alguien en estas categorías. Por eso pongo, tiene que ser otra cosa. No sé qué tratarán de decir que es eso otro que podemos recibir. Esto reduce las opciones entonces de todas las que nos presenta el bosquejo a 4 posibles explicaciones. Entonces entremos en materia. Vamos al primer punto de nuestro estudio, definiciones de los términos. Una de las primeras cosas que se deben hacer antes de determinar la interpretación adecuada de cualquier tema bíblico, pero hoy en particular de estos pasajes, es definir los términos, porque de esta manera podemos evitar malos entendidos y de esta manera seguimos mostrando
que nuestra tarea al venir esta noche aquí no es que ustedes crean algo porque yo lo creo, o concluyan algo o acepten algo porque yo lo deduje, lo concluí y solo se los entregué hecho a ustedes, sino que realmente se presente toda la evidencia para que la analicemos juntos, también aquellos que están viendo esta lección luego grabada en el canal de YouTube puedan analizar todo lo que se pueda sobre este tema, todo lo que haya disponible, para que puedan alcanzar conclusiones que estén respaldadas por la evidencia. Y lo primero que hay que hacer en cualquier tema, más cuando es un tema controversial, conflictivo, porque se ha querido hacer así, porque no se ha estudiado adecuadamente, entonces luego vienen estos tipos de problemas, ¿no? Entonces, la mejor forma de resolver esto es yendo a la definición de términos. Bien, vamos a entrar a esas definiciones. Vamos a colocarlas aquí en pantalla de unos segundos para que ingresara una invitada. Que sea muy bienvenida, Lisbeth. De aquí vemos, ese es el nombre, ¿no? Mostrar. Bienvenida esta noche al estudio, las medidas del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, que son expresiones que se utilizan en el estudio de la tercera persona de la deidad. Y nosotros hoy queremos ver, a través de toda la evidencia bíblica, cuál es el significado de estas expresiones. ¿Se le cayó la conexión o le dio pena? Bien, vamos entonces a presentar aquí esas definiciones. A ver, aquí, ahí está, me había pasado por un pasito. Primero está el término lleno. El diccionario nos dice tener dentro de sus límites todo lo que éste puede contener. O sea, cuando hablamos de vaso lleno, es que ese vaso ha colmado, ha ocupado todos sus límites con lo que él puede contener en su máxima capacidad. El verbo llenar también significa ocupar en toda su capacidad y es muy importante esta definición para que luego la analicemos. Causar que algo esté ocupado de tal manera que no quede espacio para algo más. Eso lo dice el diccionario Webster y el diccionario Webster, los autores no estaban pensando en el tema del Espíritu Santo, simplemente están definiendo el término de manera secular como tiene su significado en el idioma que nosotros estamos hablando. Entonces, es importante, ahí volvió la chica, nuestra invitada, es importante que, bueno, invitada al hermano Moisés, es importante que notemos que estas definiciones no son definiciones preparadas para favorecer una posición dada, mucho menos nuestra posición o nuestra interpretación. Son definiciones de diccionario. Aquellos que lo definieron ni siquiera saben que usted y yo existimos, ni siquiera saben a qué iglesia asistimos, no saben qué pensamos acerca de la persona del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de la iglesia, de la Biblia, etcétera. Ellos simplemente están definiendo términos para el mundo entero en este idioma. Entonces, volvemos a tomar en cuenta, lleno es tener dentro de sus límites todo lo que este envase o lugar pueda contener. Llenar es ocupar en toda su capacidad. Causar que algo esté ocupado de tal manera que no quede espacio para algo más. El tercer término es el término medida, que es la extensión de una cosa en longitud, anchura y grosor o en cualquier aspecto. Bien, el término número 4, ya aquí entramos a el griego del Nuevo Testamento, el término es pleres, ese término que ven allí es pleres. Y dice el léxico de Taller, que es el diccionario que define las palabras originales o del idioma original en el que está escrito el Nuevo Testamento, en la página 509 nos dice que pleres es llenar una cosa con algo y que en el caso pasivo o en el modo pasivo del idioma, en gramática se refiere, lo que toma posesión completamente de la mente se dice que la ha llenado. 5, está un término muy relacionado que viene de la misma raíz y es el término plerés. Plerés, según Taller, página 517, significa llenar. Y está también el término pleró,
también es llenar, según la misma página y según el mismo léxico de Taller. El último término, el séptimo, es metrou, que es medida. Dice que significa un instrumento de medir, una extensión determinada, una porción. Taller, página 408. Es útil saber dónde se usan estas palabras en las escrituras. La siguiente lista de estas palabras griegas y los casos en los que se usan con el Espíritu Santo ayudará a la comprensión del estudiante de los pasajes que las utilizan. Vamos a ver. En el primer caso, la palabra pleto, que esta es una desinencia de la primera palabra, es decir, una variación de la primera palabra, pero manteniendo la misma raíz. Esta se encuentra en Lucas 1:15, el versículo 41 y también el 67. Por favor, anótelo para que lo pueda revisar con calma luego. Hechos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, el 31 también, y el capítulo 9, versículo 17, y el capítulo 13, versículo 9. Todos estos pasajes usan pletó, que es llenar. El término pleres se encuentra en Lucas 4:1, se encuentra en Hechos 6:3, Hechos 7:55 y Hechos 11:24, pasajes que veremos más adelante. También el término plero se encuentra en Hechos 13:52 y en Efesios 5:18, que también veremos más adelante. Entonces, una vez que hemos definido los términos importantes de nuestra lección, pasemos a la expresión que le da sentido a nuestra lección de hoy. Se habla de que hay medidas del Espíritu Santo, que la medida que recibió Cornelio no es la misma medida que recibí yo, que la medida que recibió el apóstol Pablo no es la misma medida que recibieron los samaritanos o aquellos hombres en Éfeso que encontró el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19. ¿Es esto así o realmente hay un error en la interpretación o un descuido en el estudio de este tema, tomando en cuenta sus términos originales? Bueno, existen tres pasajes posibles que relacionan la palabra medida, metrou, con la obra del Espíritu Santo. Estos pasajes son Juan 3:34, Romanos 12:3 y Efesios 4:7. Juan 3:34, Romanos 12:3 y Efesios 4:7. Ahora, si se logra entender Juan 3:34, esto ayudará a comprender toda la enseñanza sobre este tema. Ese es el pasaje clave. El principio de consistencia del lenguaje también se puede aplicar a Romanos 12:3 y Efesios 4:7 para determinar el significado de estos pasajes. Es decir, una vez que entendemos lo que la Escritura de manera inequívoca, de manera clara nos enseña en Juan 3:34, con esa información y con el principio de consistencia del lenguaje, ¿qué dice ese principio? Que una palabra definida en un pasaje de la Escritura va a significar lo mismo en otros pasajes que también la mencionan, a menos que en el contexto sea imposible interpretarla con ese primer significado. ¿Por qué? Porque sea un absurdo, porque sea una contradicción, porque se vea que es lenguaje figurado. Entonces, eso se determinará según el pasaje donde esté. Pero lo normal, lo natural, lo común va a ser que una palabra utilizada en Juan 3:34, si es utilizada en Romanos 12:3, va a significar lo mismo que en Juan. Y si se utiliza en Efesios 4:7, va a significar lo mismo que en Romanos y lo mismo que en Juan. Juan el Bautista en Juan 3:34, que es el pasaje que estamos analizando y que ahorita vamos a irlo desmenuzando por frases. Juan el Bautista es el que está hablando allí y él está hablando acerca de Jesús e informa a sus discípulos que Jesús viene de lo alto, que tiene origen divino. Juan dirige a sus discípulos lejos de él y hacia Jesús, como Juan 3:30 dice que era necesario que se hiciera. Así que a continuación vamos a presentar un comentario de este pasaje. Primero vamos a leerlo normal, como lo leeríamos en nuestras Biblias, y luego vamos a tomar en cuenta los términos que están allí. Este pasaje, viendo lo que está en negrita, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces aquí encontramos en medio los términos griegos de estas expresiones, porque es el término griego gar. Este habla de motivo. ¿Cuál es el motivo?
El que es el término on, refiriéndose a alguien en particular. Luego dice Dios, el término griego es joteos o joseos, y este término significa o hace referencia obviamente a Dios Padre, porque está hablando de Jesús como el enviado, entonces aquel que envía es el Padre. Así lo explicó Jesús también cada vez que enseñó. Así que dice el que Dios envió. Aquí el término griego es apestelen. Apesteilen es un término que viene derivado del término apóstol. Aquí se habla de el que fue enviado. Hebreos 3:1 nos menciona este punto o esta función de Jesús como el enviado del Padre. Jesús comunicaba las palabras del Padre porque el texto sigue diciendo, las palabras de Dios habla. Y eso dijo Jesús en muchas ocasiones. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha encomendado hablar. Luego sigue diciendo, pues Dios no da. Ahí el griego es o didosin. O es no y didosin es el dar. La palabra no modifica el verbo dar. El no es no da, no da, así es como está en nuestras versiones. La traducción literal es él no da. El idioma original no dice Dios no da, sino dice él no da. Pero el traductor hace bien al poner Dios porque se está refiriendo a Dios Padre, ¿no? Luego dice, ¿qué no da? Dice, no da el Espíritu. Aquí el término es toneuma, que es el nombre griego para Espíritu Santo o el Espíritu. Luego dice por y usa la preposición ek en griego, que es por, tal cual se traduce ahí en la Reina Valera. Y luego dice, no da el Espíritu por medida. Y ahí está el término que les mencionaba, metro. En nuestro español sería metro, ¿no? Metro es una medida. Y se encuentra en caso ablativo, un caso del que ya hemos hablado muchas veces aquí. Y como he dicho siempre, pues no tengo la esperanza de que recuerden todas las gramáticas, todas las reglas, perdón, de la gramática, pero recordarán que hablábamos de este caso que nos ayuda a entender mucho estas preposiciones y qué sentido tienen los textos. El estudiante debería considerar un punto muy importante en la discusión de este tema de las medidas del espíritu. ¿De dónde nació esto de interpretar, porque no lo dice ningún otro pasaje de la Biblia, que Dios da el espíritu por diferentes medidas? Bueno, esto nace de utilizar una versión en inglés conocida como la King James, que es la versión, puedo decir, o fue la versión estándar durante mucho tiempo en los Estados Unidos. Hoy día todavía hay congregaciones que exclusivamente usan la King James. Es una versión, creo que de 1611, si no me equivoco, y que ha sido la clásica, como para nosotros la clásica es la Reina Valera, revisión de 1960. Entonces, es una muy buena versión, de hecho, es una traducción excelente, pero en este pasaje, los traductores colocaron una expresión que ustedes pueden ver allí en negrita, perdón, en itálicas, porque cuando usted en una traducción de la Biblia pone una frase o una palabra en itálicas, en la mayoría de las versiones eso significa que el traductor le comunica al lector que esa frase no está en el original, pero que el traductor piensa que debería ir. Él piensa, entonces ya él allí no está actuando como traductor, allí está actuando como intérprete y ahí es peligroso un traductor de la Biblia, porque está poniendo su idea en lugar de poner solo lo que el Espíritu Santo le reveló a los escritores bíblicos. Entonces dice, en español diría, pues él no da el Espíritu por medida a él. Allí ese término que tienen en itálica significaría a él. Traducido de manera ya dinámica, es decir, en un lenguaje comprensible, moderno, diría entonces, pues él no le da el espíritu por medida, refiriéndose a alguien en particular, no se lo da a alguien. Entonces, claro, cuando algunos en inglés han leído este pasaje, se han dejado llevar. Por eso es que es el problema del traductor suponiendo cosas y actuando como intérprete. Al colocar eso, desvió la mente de algunos a creer que este pasaje está diciendo que Dios le da el Espíritu Santo a Jesús sin medida.
Y que al decir eso estaba implicando que entonces a otros sí se los da por medida, por porción. Pero el pasaje no dice eso. Y no lo dice porque los mismos traductores de la King James aceptan que esa frase no está en el original. Por eso la colocan en itálica, por lo menos en esa parte, aunque terminaron cometiendo el error de desviar a la gente con esa frase, por lo menos la dejaron en itálica para que pudiéramos argumentar que incluso ellos estaban muy claros en que esa frase no debía ir allí. Debe estar como aparece en nuestras versiones Reina Valera de 1960, que son fieles al original, por lo menos en este texto y en muchos, ¿no? Pero estamos hablando de Juan 3:34. Debe decir, pues Dios no da el Espíritu por medida. Al decirlo de esa manera, entonces ya no lo está particularizando a Cristo. Pero si lo lees en la King James y no eres de investigar, no eres de escudriñar, que es el término bíblico, es decir, si la Biblia no fue escrita originalmente en inglés, no fue escrita originalmente en español, cuando yo voy a estudiar un texto, yo debo tomar en cuenta el idioma en el cual el Espíritu Santo reveló esto. Porque si él hubiera querido que hubiera sido escrito en español, pues los profetas y apóstoles hubieran sido de Hispanoamérica o de España o de cualquier país que hable este idioma. Si hubiera querido que la Biblia se escribiera en inglés, pues no lo hubiera revelado hasta que existiera el inglés, pero la reveló en el primer siglo y la reveló en griego. Entonces nosotros debemos ser responsables en nuestro estudio y buscar. No digo que tengamos que graduarnos de griego, no digo que tengamos que hablar griego koiné, el griego que se hablaba para este tiempo, esta época en la que escriben estos hombres, pero sí debemos tener ciertas nociones. Y hoy día hay tantos medios para tener una idea básica del idioma, tantas autoridades en griego a las que podemos consultar, que no hay excusa, no hay excusa. Pero bueno, ya decía, algunos se dejaron llevar por esa frase a él y creyeron que se refería exclusivamente a Cristo. Debe tenerse en cuenta que es la afirmación número 2 la que está en el texto original, no la primera. La mayoría de los argumentos que manejan hermanos en los Estados Unidos, que creen en esto de las medidas del espíritu, que creen que esa es una expresión bíblica, pues se basa en haber leído esta frase a él en la versión King James y no haber verificado que fue agregada por el traductor y que no estaba en el original. Es muy pobre la hermenéutica, es carente de erudición o es simplista cuando se basa la interpretación en palabras que de por sí al verlas en cursiva te debe despertar la alerta de que no están en el original y que debes ir a consultar para ver cómo lo escribió, en este caso, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Incluso si las palabras a él fueran elípticas, recuerde que elíptico es algo que no está escrito, pero que se sobreentiende. Entonces, se deja fuera porque el escritor sabe que el que va a leer las va a llenar aunque no estén allí. Eso es una frase elíptica. Pero aunque fuera elíptica, no se sigue que Jesús sea el único involucrado, porque al final, vuelvo a repetir, no están esas dos palabras a él en el original, por lo tanto no era la intención del Espíritu Santo particularizarlo a Jesús. Supongamos que se dice, vamos a ver, vamos a decir que dijera, vamos a profundizar un poquito más allí, vamos a razonar acerca de esto. Supongamos que dijera a él, lo cual no es así, no lo dice el original, pero supongamos que dijera, Dios no le da a él el Espíritu con medida o por medida. Bien, pero esa expresión no necesariamente tiene que significar que solo a él se lo da sin medida, porque nosotros utilizamos expresiones similares en nuestro día a día y no estamos dando a entender una exclusividad. Supongamos que se dice que un padre le da comida a su hijo sin medida. ¿Qué significaría esto? ¿Significa eso que la mide para los otros hijos? Para ese no, pero para los otros sí. Este razonamiento no es válido. Y si se aplica a otros temas, llevará a enseñar otros errores. Es decepcionante ver que los hermanos señalen la falacia que cometen algunos grupos religiosos
cuando van a Primera de Corintios 14:4 y dicen, mire, ahí dice que los cristianos hablaban en una lengua extraña. Así que cuando usted escucha a alguien en la iglesia donde nosotros asistimos hablando una cosa que no es ningún idioma, que no tiene ninguna forma de interpretarse de manera natural, entonces sepa que eso es a lo que se refería Pablo en Primera de Corintios 14:4. Pero la mala noticia es que otra vez, cuando vamos a Primera de Corintios 14:4, pero en el idioma que escribió Pablo ese texto, no lo que tradujo alguien de la Reina Valera, o de alguna otra versión, resulta que la palabra extraña no está en el original, sino que el traductor consideró que debía ir allí. Esa era su opinión, no es lo que estaba enseñando el Espíritu Santo. Y por eso es que debemos siempre verificar o validar la información. No quiero que se frustre, no quiero que se asuste pensando, entonces ya no se puede leer la Biblia, pues, porque cada vez que esté leyendo la Biblia me tendré que preguntar si este texto estará diciendo realmente lo que decía el original o tiene las ideas del traductor. Bueno, amados hermanos y la visita que nos acompaña, esto es inevitable. Toda traducción, y se lo digo porque yo hago esos trabajos, no de la Biblia, pero sí que tienen que ver con la iglesia. Cada vez que uno va a traducir, uno se encuentra con el reto de comunicar lo más preciso posible el mensaje de un autor, pero al mismo tiempo con el compromiso de que quien lo va a leer lo pueda entender, porque si no, aunque use palabras en español, si no busco el sentido de lo que quiso decir el autor, el lector no se va a beneficiar. A veces pasa con los hermanos americanos que ellos dicen un chiste o utilizan un proverbio común allá y resulta que eso no existe acá. Voy a inventar, recuerde que yo doy ejemplos así inventando, ¿no? Así que no lo tomen en serio, pero por ejemplo, ellos dicen allá, el pato siempre camina sobre sus dos patas. Y eso dice en inglés, literalmente. El pato siempre camina sobre sus dos patas. Entonces, ¿qué hace este servidor? Como yo no soy americano nativo, tiene una razón de por qué digo americano. A veces algunos dicen, americanos somos todos. No, hay un sentido particular en el que ellos son americanos exclusivamente. Pero hoy no vamos a discutir eso, no está dentro del alcance de nuestra lección. Pero por hoy permítamelo y por ahí luego le explico por qué he aceptado que se le llame exclusivamente a ellos americanos, sin excluirnos a nosotros. El americano dice así. ¿Y qué me toca a mí? Como no soy nativo de allá, me toca investigar. Entonces me voy a las enciclopedias, me voy a la historia de ellos, me voy a comparar frases en páginas web, en libros, donde se utiliza esa expresión para tratar de determinar. Me meto a foros donde hablan traductores nativos y traductores no nativos del inglés, y empiezo a buscar esa frase, toda la historia y el posible significado, no el posible, el significado de la expresión. ¿Y qué encuentro? Encuentro que al final lo que quiere decir es, un ejemplo, ¿no? Que la persona trata de asegurarse en lugar de arriesgar. Entonces, ¿qué me toca a mí como traductor? ¿Cómo le paso eso a los lectores, a los que el autor quiere llegar, ¿verdad? Y yo quiero llegar también como traductor. Entonces, viene a mi mente, Juan Seguro vivió muchos años. ¿Listo? Literalmente, si yo voy a traducir literalmente, tendría que traducir el pato siempre camina sobre sus dos patas. Pero debido a que esa frase no tiene sentido para nosotros, no tiene ningún significado, sería igual dejarla en inglés que ponerla con esas palabras porque el lector no la va a entender. Pero si al lector yo le pongo, Juan Seguro vivió muchos años, automáticamente va a captar el punto. Y eso era lo que quería el autor. Y eso es en lo que se debe forzar el traductor a ser preciso. Entonces, esto es así. Es posible que esto se haga muchas veces en el texto, pero la mayoría de las veces, la mayoría, se lo digo, tengo más de 25 años leyendo la Biblia, estudiando sobre esto de las traducciones, y la mayoría de las veces los traductores son certeros, son precisos. Sin embargo, son seres humanos que no están dirigidos de una manera sobrenatural a la hora de traducir. Si así fuera, nadie cometería errores.
Los predicadores, si fueran dirigidos sobrenaturalmente en su predicación, no tendrían ni que estudiar y no cometerían ningún tipo de error, ni de pronunciación, ni de gramática, ni dirían, léase allí Primera de Timoteo 3:2, perdón, 3:12. Eso no existiría. Ningún predicador, pastor, sacerdote, etcétera, tendría que corregir nada. Todo lo diría perfecto. Pero sabemos que eso no sucede porque no tenemos esa promesa para nosotros hoy. Lo mismo los traductores, mucho menos. Ninguno de ellos. Tendría Dios que guiarlo cuando traduce para el inglés, para el español, para el árabe, para el ruso. Eso no sucede. Entonces, mientras más difícil sea el idioma al que se va a verter ese idioma original, del griego al español, del griego al ruso, incluso del griego al nove, con la dificultad que éste tenga, va a ser más trabajo para el traductor. Si el traductor es negligente, es perezoso, es un problema. Entonces, todos estos minutos que he tomado explicando esto es porque es muy importante que la persona sepa que en su mano tiene la palabra de Dios. Que no tenga temor de, mira, lo que este hombre está diciendo quiere decir que a la hora que yo voy a leer me tengo que preguntar si eso está en el original o no. Sí, estará. Se lo aseguro que son muy poquitos los versículos donde los traductores tienen que hacer estos rellenos. Y generalmente hacen el relleno bien. Es una frase lógica que no contradice el contenido del texto original, sino que le da un mejor sentido. Pero ha habido ocasiones en las que han cometido este tipo de errores, pero Dios es bueno también y ha permitido que estudiemos esto, que investiguemos esto, le podamos enseñar y usted ya tiene, ok, en Juan 3:34 cometieron este error en la versión en inglés. Porque mire, por ejemplo, los traductores de la Reina Valera, acá en español, hicieron un excelente trabajo. No le agregaron esa frase y se evitó más confusión. Bien, pero utilizando esa frase del a él, ¿verdad? Voy a usarla en español, porque no, realmente no edifica mucho hablar ahorita en lenguas. Así que a él, esa frase a él ha servido para construir, decía, una, voy a llamarle teoría, una creencia, una convicción de que Dios tiene medida A, medida B, medida C y medida D y que dependiendo de quién es la persona, Dios le da aquella medida. El argumento de estas personas es como el que tenemos en pantalla. Siempre recurrimos a tomar la idea y ponerla en su expresión formal a través del lenguaje lógico, porque de esta manera podemos ver más fácilmente si hay error en el razonamiento de estas personas. Primera premisa, si Dios no, dice así porque leen a él, ¿no? En Juan 3:34, en inglés y en otras versiones. Si Dios no da el Espíritu sin medida a Jesús, entonces Dios da el Espíritu sin medida a otros. Segunda premisa, Dios no da el Espíritu sin medida a Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si Dios no da el Espíritu sin medida a Jesús y entonces Dios da el Espíritu sin medida a otros, y verdaderamente Dios, creen ellos que el texto dice que no da el Espíritu sin medida a Jesús, entonces por eso concluyen que Dios da el Espíritu sin medida a otros. Bueno, esto es basado, otra vez digo, en una traducción que en ese sentido no es precisa. En lógica se ha establecido que el antecedente debe ser una condición suficiente para el consecuente. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es la primera afirmación que hacemos. ¿Y qué es la consecuente? La que si se cumple esto primero que dijimos, debe darse esto segundo que dijimos. El antecedente debe ser una condición suficiente para que sea posible la consecuente. Y la consecuente debe ser una condición necesaria para el antecedente. Eso es una regla lógica en el razonamiento correcto de las cosas, de los libros, de las conversaciones, en matemáticas, en todo. Este servidor no ve cómo se cumplen estos requisitos en la primera premisa del argumento anterior. Este argumento puede ser probado al hacer una contraposición. Veamos. Primero, primera premisa. Si Dios no da el Espíritu sin medida a otros, dicen, entonces Dios da el Espíritu sin medida a Jesús. Dado que esta premisa es obviamente falsa, el argumento carece de validez. No es que si Dios no le da el Espíritu sin medida a otro, es que se lo da sin medida a Jesús.
No, Dios no se va a basar en lo que Él haga con los seres humanos para entonces así luego Él tratar al unigénito de, Hijo de Dios. No es de esa manera. Pero mire que al simplemente cambiar la posición de las premisas, nos damos cuenta que el razonamiento no es adecuado. Este argumento también puede ser probado al convertirlo en un silogismo categórico, es decir, un silogismo que afirme rotunda y universalmente algo. Vamos a ver cómo se vería. Premisa mayor. Todas las instancias, ahí utilizamos instancias como sinónimo de casos o de ejemplos. Todas las instancias en las que Dios no da el Espíritu sin medida a Jesús son instancias en las que Dios da el Espíritu con medida a otros. Esta premisa mayor no tiene absolutamente ningún sentido. Se pueden aplicar otros métodos de prueba a esta manera de argumentar, como los diagramas de Venn, la conversión a un silogismo alternativo y otras técnicas, pero hermanos, este curso no es de lógica, lamentablemente en esa parte no es de lógica, sino sobre la teología bíblica del Espíritu Santo. Así que no vamos a poner más a prueba el argumento. Creo que hasta aquí es muy obvio que esa forma de razonar no es sana, no es adecuada, porque está afirmando absurdos. La extrañeza de todo este sistema se encuentra presente en la persistencia de aquellos que apoyan la teoría de las medidas del Espíritu Santo. La forma en la que se aferran a esta creencia es similar a aquellos que enseñan la salvación por fe solamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente hay un pasaje en la Escritura que contiene en la misma frase la palabra fe y la palabra solamente. Y ese pasaje es el que tenemos en pantalla, Santiago 2:24, que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese pasaje niega que la salvación sea por fe solamente. Y es el único pasaje en la Escritura que utiliza esa frase, fe sola o fe solamente. Por lo tanto, esa doctrina no es correcta. Entonces, lo mismo lo aplicamos, porque ahí lo entendemos muy bien, pero cuando venimos al tema del Espíritu Santo, parece que se nos olvida que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. O dicho de otra forma, si hay una interpretación correcta, esa va a ser la interpretación correcta, a menos que en otras partes, a menos que haya una razón por la cual no. ¿Cuál sería esa razón? No la hay. Entonces, si lo comparamos con lo del Espíritu Santo, pues el único pasaje que vincula las palabras espíritu y medida dice que Él no da el espíritu con medida, que es como dice la traducción literal, o por medida, como dice nuestra versión Reina Valera. Mire, así que, ¿de dónde nace la teoría de las medidas del espíritu? De unas itálicas, de una frase en itálica que fue puesta así porque no estaba en el original. ¿Y qué más bien dice el texto? Más bien dice que no hay medidas, porque está diciendo que Dios da el espíritu sin medidas. Aquellos que apoyan las medidas hacen que el pasaje diga, porque Dios le da a él, refiriéndose a Jesús, el Espíritu sin medida. Pero si el texto quisiera decir que Jesús recibió el Espíritu sin medida, habría utilizado la palabra ametron. Recuerda que estaba la palabra metro, pero ahora Juan pudo haber utilizado, por inspiración del Espíritu Santo, el término ametrum, con la A por delante. ¿Por qué? Ese término se encuentra en 2 de Corintios 10:13 y el 15. El prefijo a niega el sustantivo que acompaña. Entonces, a metro es sin medida, literalmente. El prefijo denominado alfa privativa da un sentido negativo a la palabra medida. Entonces, las partículas griegas, ou, que es de negar, me, que es de negar, entonces están diciendo que aquella acción, en este caso dar, es negativa. Dios no da el espíritu con medida. Ahora, ¿cuál era, si vamos todavía para avanzar un poco más en esto de la teoría de las medidas del espíritu, que Dios toma el Espíritu Santo y lo va dividiendo y lo va repartiendo de acuerdo a esas diferentes medidas? Medida así, una medida más grande, una mucho más grande, y la va distribuyendo así. ¿Es cierto eso? ¿Está bien explicado, bien comprendido eso? Vamos a seguir poniéndolo a prueba, porque nosotros queremos saber la verdad. No queremos imponer ningún punto de vista,
queremos revisar toda la evidencia. Así que una pregunta muy válida, muy interesante en esta lección es, ¿cuál medida tenía Pablo? Este servidor ha leído varios artículos y libros por hermanos o escritos por hermanos acerca del Espíritu Santo, porque así debe ser. Y así yo le recomiendo que usted lo haga. Trate de conseguir todos los libros que pueda de hermanos, incluso de personas que no sean hermanos en Cristo, para que usted pueda leer todo, cómo lo explican, cómo interpretan, cómo llevan esto con el contexto de la escritura, y usted pueda decir que ha considerado todos los puntos de vista posibles. Muchos de estos hermanos, yo me voy a referir específicamente a hermanos en Cristo que han escrito, muchos de ellos no abordan el problema de si Pablo recibió o no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Es interesante. Pasan por alto de eso, dicen una frase muy rápida, muy general, pero no lo detallan y no lo explican. El caso del apóstol Pablo es problemático para aquellos que enseñan que el Espíritu se da por medida, porque aquí viene la pregunta. ¿Recibió Pablo la medida bautismal del Espíritu Santo o la medida de la imposición de manos? Es evidente que Pablo no recibió la medida de la imposición de manos, porque Ananías, Hechos capítulo 9, no era apóstol. 5 puntos van a ayudarnos a aclarar esta pregunta y vamos a colocarlos aquí en pantalla para que podamos dar un mejor seguimiento. Primero, ¿por qué decimos lo que decimos? Porque Pablo no estaba, uso un término muy de aquí de Panamá, rezagado en cuanto a los otros apóstoles en ningún aspecto. Y él lo dice muy claramente en 2 Corintios 11:5. Número 2, Pablo no recibió el apostolado de parte de ningún hombre. Y él lo afirma en Galatas 1:1, 16:23 y capítulo 2, versículo 6. Número 3, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, porque así lo dice Hechos 13:9. 4, el apostolado era un don milagroso, definitivamente, como podemos aprender de ello en 1 Corintios 12:28. Y 5, Pablo podía impartir a otros dones milagrosos a través de la imposición de sus manos, como podemos leer, que ya lo hemos estudiado aquí en Hechos 19, 1 al 7. Si Pablo recibió el apostolado, que es un don milagroso, mediante la imposición de manos, entonces el argumento de que solo los apóstoles podían impartir dones carece de fundamento. Y sabemos que no es así, porque claramente el Nuevo Testamento enseña que solo ellos podían hacerlo. Felipe fue y predicó allá en Hechos 2 a los samaritanos y no les pudo transmitir los dones que él tenía o el don que él tenía. ¿Y qué tuvieron que esperar? Que vinieran Pedro y Juan de Jerusalén para que pudieran ayudarles, orando por ellos e imponiendo las manos, y así recibieron esos dones milagrosos. Dado que nadie está dispuesto a afirmar que el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo sin medida, solo quedan 3 alternativas. O bien Pablo recibió la medida bautismal, la medida de la imposición de manos, o alguna tercera medida que no nos han mencionado todavía, que estaremos esperando quien nos las pueda mencionar. Pero dado que Pablo no recibió la imposición de manos para poder tener el don del apostolado, recuerde Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, las personas que defienden las medidas solamente quedan con las otras 2 alternativas. Este servidor no ha leído jamás en más de 20 años nunca he leído en más de 20 años que ningún autor haya afirmado que exista otra medida, una quinta medida del Espíritu Santo. La admisión de que Pablo recibió la medida bautismal, es decir, que recibió el bautismo en el Espíritu Santo, obliga a tratar los argumentos que fueron expuestos en la lección 8, en la sección titulada El don del apostolado. Tendrá usted que recordarla o volver a esta lección para poder repasar. Esto demuestra que la interpretación de las medidas del Espíritu, lo lamento mucho, pero tengo que decirlo así, es falsa, es errónea, porque no tiene un fundamento en el texto bíblico y tampoco puede pasar la prueba del razonamiento válido. Pero sigamos, todavía no hemos terminado con esto. Vamos a seguir acumulando información y datos para determinar si realmente Dios tiene diferentes medidas del Espíritu o no. Vamos al tipo de lenguaje que se usa en la Escritura.
De las 8 explicaciones posibles, 4 fueron eliminadas en la primera sección de esta lección. 2 explicaciones se encuentran bajo el encabezado lenguaje figurado en nuestro bosquejo, el que vimos al inicio. Y las otras 2 están bajo el encabezado de lenguaje literal en ese mismo bosquejo o esquema. Si se puede determinar cuál es el tipo de lenguaje que el escritor bíblico está utilizando cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, o en este caso, tener una medida del Espíritu Santo, entonces podemos tener o podemos reducir las alternativas para llegar a una conclusión razonable. El estudiante podrá tener solo 2 explicaciones posibles para estas expresiones o esta expresión. Dado que el lenguaje de las escrituras, como hemos visto en el curso de interpretación bíblica, dado que el lenguaje de las escrituras generalmente se debe interpretar como lenguaje literal, sería adecuado considerar todas las razones para interpretarlo figurativamente, como hacen algunos, para determinar si alguna de las razones para interpretarlo así realmente se aplica a este y a los demás pasajes. La mayoría de los cristianos no consideran que estas expresiones sean repulsivas, contrarias al sentido común o contrarias a la doctrina bíblica. No ven que se aclare dentro del contexto que estén utilizándose de manera figurada, o tampoco ven que la persona las haya usado como en tono de burla o de ironía, lo cual también sería un lenguaje hiperbólico o un lenguaje figurativo. De hecho, este servidor considera que es contrario al sentido común hablar de repartir porciones del Espíritu Santo a cada cristiano. Muchos cristianos piadosos no consideran que esto sea contrario al sentido común. Piensan que sí, que Dios toma al Espíritu Santo, que es una persona sagrada, es una persona divina, y a usted le da una medida, a mí me da otra medida, en el primer siglo dio otra medida, y así ad secula seculorum, o por los siglos de los siglos. Pero, en primer lugar, se determinará el tipo de lenguaje al que se refiere la palabra medida. La palabra medida se refiere a una parte o una porción de algo. Por lo tanto, si Jesús tenía el Espíritu sin medida, entonces no tenía una parte o una porción del Espíritu. Tenía todo el Espíritu Santo. Dado que Juan el Bautista y sus padres estaban llenos del Espíritu Santo durante la vida de Jesús, así lo dice Lucas 1.15, Lucas 1.41, Lucas 1.67, ambas expresiones no pueden ser literales sin plantear una contradicción. Si es literal que Cristo tenía el Espíritu sin medida, ya no alcanzaba Espíritu para Juan el Bautista. Entonces, si es literal, es un problema. Si es figurado, tienen que explicarnos por qué utilizan el lenguaje figurativo. En segundo lugar, se determinará el tipo de lenguaje mediante la expresión lleno del Espíritu Santo. Esta es la segunda expresión que vamos a considerar en esta lección y que nos va a ayudar en ella para aclarar la primera, que es la principal, que es la que elegimos como nuestro título en primer lugar. La idea de recibir medidas de la persona del Espíritu Santo contradice la idea de que Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles y otros habían sido llenos del Espíritu Santo. Porque si ya llenaste a alguien con el Espíritu, recuerden la definición de llenar. Una vez que has llenado, pues ya has llegado al tope, a la medida, a la extensión. Entonces, si me vuelves a llenar a mí, ya no puede ser literal. O sea, si llenas a Irving del Espíritu Santo y me vas a llenar a mí del Espíritu Santo, ya no puede ser literal. Porque si lo llenó con el Espíritu Santo, ya no quedó Espíritu Santo para mí. En cambio, si es lenguaje figurativo, tiene todo el sentido. Figurativamente lo puede llenar a él y figurativamente me puede llenar a mí. ¿Qué queremos decir con figurativamente? De manera espiritual. Que no es que toman una porción del Espíritu y la ponen en mi cuerpo, no, sino que me dan algo del Espíritu Santo para que esté en mi vida. ¿Qué es ese algo? Lo veremos más adelante, ya por el tema tiempo, seguro, en nuestra próxima sesión. Por lo tanto, es
Interpretar esto de manera literal es un gran problema, en muchos sentidos. Porque imagínense, vamos a aplicarlo esto al día a día, de que Dios tome porciones del Espíritu y le dé por diferentes medidas a cada persona. Vamos a ver, supongamos, no vamos a suponer, lo sabemos. La contextura del hermano Irving no es la misma contextura mía, no es la misma contextura de Agustín, no es la misma contextura del hermano Alonso, no es la misma contextura de la hermana Sara, no es la misma contextura del hermano José Cruz, no es la misma contextura seguramente de Lisbeth. Ninguno de nosotros tiene exactamente las mismas medidas, la misma talla, la misma altura que los demás. Ninguno. De hecho, aquí vemos 7 personas y ninguno de los 7 es idéntico en medida, en longitud, en anchura, en grosor. Si esto es literal, lo de llenar a alguien con el Espíritu Santo, imagínense. De pronto, Agustín tendría más Espíritu Santo que yo, porque tengo la suposición, me perdona el hermano Agustín si es una suposición falsa, carente de evidencia. Creo que el hermano Agustín puede pesar más que yo. Entonces, cuando Dios llena con el Espíritu Santo a Agustín, Agustín tiene más Espíritu Santo que yo, porque cuando él va a llenar mi cuerpo, se encuentra un cuerpo que no da más de 180 libras. Pero cuando se topa con el cuerpo de Agustín, un ejemplo, entonces encuentra, no voy a decir el peso de Agustín, porque Agustín es mi amigo. Así que solo voy a decir, de pronto en él va a encontrar más capacidad. Entonces, el Espíritu podrá llenar más espacio. Definitivamente que eso es un problema. Y si va a llenar a José Cruz, definitivamente que le dará más o menos que la medida que llenara a Daniel Hernández o a Carlos Hernández, porque ni siquiera los dos Hernández tienen la misma contextura, no tienen la misma estatura, no tienen el mismo peso. Esto sería realmente un problema. Imagínense que Jesús, no lo sé, ¿verdad? Pero imagínense que Jesús haya medido de estatura 1,80. Vamos a, por decir, ¿verdad? Por decir una altura. Y supongamos que Moisés Hernández pues mide 1,85. Entonces, cuando Dios llena con el Espíritu Santo a Moisés, Moisés tendría literalmente más Espíritu Santo que Jesús. Pero el texto nos dice, según lo interpretan nuestros hermanos, que Dios le dio el Espíritu a él sin medida. Pero ¿cómo? Si la medida máxima es el cuerpo donde está contenido, ¿qué pasa cuando los cuerpos son de diferentes tamaños y de diferente ancho, sobre todo de ancho? ¿Qué pasa allí? La única respuesta plausible a este argumento es afirmar que las medidas del espíritu son medidas de poder. Esto sería admitir que el lenguaje es figurativo. El lenguaje es una metonimia. Dice Espíritu Santo, pero se refiere a algo que da el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo sería ser lleno de algo que me da el Espíritu Santo. Y tener la medida del Espíritu Santo no es tener una porción de su persona, sino una parte de sus bendiciones. Por ejemplo, la de los dones milagrosos. Pero claro, esto aplicado al primer siglo. Eso sí tendría más sentido que interpretarlo de manera literal. Ahora, alguien puede decir, pero hermano, recuerde que hay omnipresencia. Pero me preocuparía que alguien saliera con ese argumento porque significaría que antes de terminar este curso también tendríamos que estudiar los atributos de la deidad. Aquí hicimos una introducción. Si usted es la primera vez que está viendo esta clase, bueno, los que están en vivo la están viendo por primera vez, definitivamente. Pero para los que luego lo vayan a ver por YouTube, si usted está viendo por primera vez estos temas, les recomiendo que empiece desde la primera lección. Cuando abre el canal, va a haber unas diferentes secciones y una de ellas dice listas de reproducción. Da clic allí y le va a aparecer todos los temas
que se han presentado en este canal, cada uno con sus videos. Entonces usted entra allí, le da a reproducir y él le va a reproducir en orden cada video. Porque sería importante tener los primeros temas que son introductorios respecto a las características de la deidad. Si alguien utiliza el argumento de la omnipresencia, significa que no está entendiendo lo que la Biblia enseña sobre qué es eso de que Dios está en todas partes. Si la omnipresencia del Espíritu Santo es una omnipresencia literal, se sigue que el Espíritu Santo llenaría literalmente todo el universo. Los pasajes que hablan de personas llenas del Espíritu Santo, como Hechos 2:4 y otros, deben ser figurativos, porque si no son figurativos, plantean una contradicción, llenar algo que ya está lleno. Si el Espíritu Santo es omnipresente en el sentido literal, físico prácticamente, por decirlo así, estoy siendo impreciso, pero es para que nos entendamos. Cuando hablo de que se tome esto de manera literal, es que estemos diciendo que el Espíritu físicamente está presente en todo el universo. Si está presente en todo el universo, está presente en sus criaturas, incluyéndonos. Si ya está presente en nosotros, y luego en Hechos 2:4 dice que llenaron a los apóstoles, ¿cómo tú llenas lo que ya está lleno? Porque la omnipresencia es de siempre, es eternamente. Entonces, si los apóstoles son parte del universo y el Espíritu Santo es omnipresente de manera literal, el Espíritu Santo ya estaría en los apóstoles como en todos los demás seres humanos. Entonces, este lenguaje de llenar literalmente a las personas no sería el correcto. ¿Ve lo que le digo? Recuerde la definición de llenar. Decía tener dentro de sus límites todo lo que se puede contener. Mírelo al revés ahora. Si ya el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, ya los llenó, entonces ya se agotó. No se agotó de que se cansó, sino que de que se acabó. Si llenó a los apóstoles, ya se acabó y no se le puede dar a otros, porque ya la medida plena, completa, ya se le dio a los apóstoles. ¿Y los demás? No se puede esto interpretar de manera literal porque mire los graves problemas que esto ocasiona. Bien, a partir de aquí ya viene lo que son silogismos que nos van a ayudar a comprender esto, pero como siempre recomiendo, no es bueno tomar uno y dejar los otros tres por motivo de tiempo. Cuando se van a analizar los silogismos hay que tomarlos todos consecutivamente. Si lo hago así, pues me pasaré del tiempo asignado para la lección y si no lo hago, si no los explico todos, entonces usted quedará con una laguna que va a ser muy difícil que la próxima semana usted pueda decir, ajá, el hermano quedó exactamente aquí y ahora va a empezar de aquí en adelante. Pues yo tendría que hacer un repaso la próxima semana de esta parte, no perdiendo, utilizando tiempo que voy a necesitar para la lección, para la siguiente sesión, utilizar tiempo para explicar cosas de esta sesión. Y usted sabe que eso no es productivo, no es eficiente. Y yo ando mucho con la ley de la parsimonia, ¿no? Tratar de no hacer cosas de más ni quedarme corto. Entonces vamos a dejar por hoy la lección allí para que la próxima semana podamos entonces ahora tomar estos argumentos y volverlos a poner en el formato lógico y analizar en qué errores de razonamiento caemos cuando no estamos pensando bien lo que estamos creyendo o lo que estamos diciendo. Estamos aquí para analizar eso y ver si estamos hablando de manera correcta, razonando de manera correcta, porque el obrero aprobado, dice 2 de Timoteo 2:15, es aquel que usa bien la palabra de verdad y no la usamos bien cuando no estamos entendiendo sus expresiones. Así que, hermanos, hasta aquí la primera sesión de nuestra lección número 13, las medidas del Espíritu Santo.